Bienvenidos al curso virtual Aplicación del Decreto Legislativo 1384. Desarrollaremos la cuarta unidad, Aspectos procesales de la implementación del Decreto Legislativo 1384. Estos son los contenidos de la cuarta unidad. El derecho de acceso a la justicia permite a los ciudadanos participar activamente en los procedimientos judiciales, razón por la cual el Estado tiene la obligación de suprimir las barreras que impiden a los ciudadanos participar en los procedimientos judiciales. El acceso a la justicia es uno de los derechos instrumentales más importantes, pues de su exigibilidad y realización depende de la posibilidad de que los demás derechos sean recurribles ante el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional u órganos internacionales. El artículo 13 de la Convención reconoce el derecho de acceso a la justicia. No solo implica la eliminación de barreras, sino que defiende una participación equitativa y efectiva en todas las etapas y funciones del sistema de justicia. El Poder Judicial es el único que ha implementado el derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Se adhirió en el 2010 a las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Elaboró el Plan Nacional de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad 2016-2021. Aprobó el Protocolo de Atención Judicial para las Personas con Discapacidad. Los ajustes de procedimiento constituyen un medio para hacer valer el derecho a un juicio imparcial y el derecho de participar en la administración de justicia. En ese sentido, los jueces tienen que realizar las siguientes adecuaciones. El juez debe garantizar que todo acto procesal debe ser accesible a las personas con discapacidad, sea como parte o testigo. Ellas tienen derecho a contar con ajustes razonables y ajustes de procedimiento, de acuerdo a sus requerimientos para facilitar su participación. Asimismo, el deber del juez es realizar los ajustes de procedimiento para garantizar la expresión de la voluntad de la persona con discapacidad. El juez o jueza transforma los siguientes procesos a uno de apoyos y salvaguardias. A. Procesos de interdicción que cuenten con sentencia firme, en los cuales se haya nombrado curador para las personas con discapacidad. B. Procesos de interdicción en trámite, iniciados con anterioridad a la vigencia de la presente ley. El Poder Judicial aprobó dicho reglamento, el cual establece las reglas y procedimientos para la correcta transición al sistema de apoyos y salvaguardias. El ámbito de aplicación abarca lo siguiente. 1. Los procesos judiciales en materia de interdicción civil que cuentan con una sentencia firme y aquellos que se encuentren en trámite. 2. Las nuevas solicitudes de apoyos y salvaguardias. En relación a la restitución de estas personas, quienes contaban con un curador, el reglamento reconoció lo siguiente. 1. La restitución de la capacidad jurídica debe ser realizada por el juez en el mismo proceso de interdicción civil. 2. Esta se realiza a pedido de parte o de oficio por el juez. 3. El juez emite resolución declarando la restitución de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad, dejando sin efecto la declaración de interdicción civil y el nombramiento de curador, emitiendo los partes para su inscripción. Para dar inicio, se debe realizar lo que aparece a continuación. Para el trámite, se debe considerar lo siguiente. Respecto al auto de restitución y reconducción del proceso, se debe considerar lo siguiente. Respecto a las reglas para la designación de apoyos con representación restringida, se debe considerar lo siguiente. Ahora bien, respecto a la transformación de los procesos de interdicción civil, que a la fecha de vigencia del Decreto Legislativo 1384 se encontraban en trámite, es decir, hayan sido admitidos y no se hayan emitido sentencia, el reglamento ha establecido una serie de reglas detalladas en el artículo 3.3. El juez emite resolución disponiendo lo que se detalla a continuación. Respecto al trámite de la persona con discapacidad, debemos conocer lo que se señala a continuación.
En los supuestos de que no exista forma de que la persona con discapacidad exprese voluntad o se encuentre en estado de coma, se debe considerar lo siguiente. Ahora bien, hay otras reglas a tomar en cuenta. Observemos. Los procesos de interdicción que la vigencia del Decreto Legislativo 1384 se encuentren en segunda instancia, en apelación o consulta, la Sala Revisora, Familia Civil o Mixta, previa audiencia y diligencias complementarias necesarias, procederá a la transformación del proceso en la misma sala. Veamos el proceso judicial de apoyos y salvaguardias para las personas con discapacidad. Para ello, es importante observar las siguientes normas aplicables. Asimismo, a efectos de la adecuada tramitación del proceso, es indispensable que los magistrados manejen los siguientes enfoques. Existen dos tipos de procesos de apoyos y salvaguardias. Uno, el de reconocimiento judicial, en el que la persona con discapacidad señala quién será su apoyo y para qué. 2. El proceso judicial de designación. Aquí será el juez quien designe los apoyos, pero solo en caso la persona con discapacidad no exprese voluntad o se encuentre en coma. Se ha establecido en el reglamento de transición que el juez competente para tramitar el proceso es el juez de familia conforme a lo establecido por el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y sobre todo valorando una intervención interdisciplinaria en el proceso. La naturaleza jurídica es un proceso preponderantemente iniciado por la persona con discapacidad y excepcionalmente por un tercero. Otro aspecto importante es que el proceso de apoyo puede ser presentado por cualquier persona con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica. Es decir, no solo por las personas con discapacidad intelectual o psicosocial a quienes se declaraba interdictos civiles. La vía procedimental es la de un proceso no contencioso, cuyas reglas se aplican en este proceso. Para su mejor entendimiento, observemos las siguientes etapas. Respecto a los requisitos de la solicitud, cuando es presentado por las personas con discapacidad, esencialmente debe presentar su certificado con discapacidad y debe precisar las razones de los apoyos, el nombre de quién o quiénes serán los apoyos, incluyendo personas jurídicas debidamente identificadas, para qué acto o actos, por cuánto tiempo y las salvaguardias. En el caso de que sea una tercera persona, deberá cumplir los mismos requisitos. Además, deberá acreditar documentadamente que la persona con discapacidad no puede expresar voluntad o se encuentra en coma. Las garantías a favor de las personas con discapacidad en los procesos de apoyos y salvaguardias son las siguientes. 1. Ajustes razonables y de procedimiento. 2. Derecho de defensa. 3. El apoyo de un equipo multidisciplinario que vele por lo siguiente. A. Evaluación de autonomía y comunicación. El equipo multidisciplinario debe entrevistarse con la persona con discapacidad para ver cómo se desenvuelve. B. Evaluación sobre su historia de vida y decisiones previas. C. Que exista un facilitador de la comunicación. Otra garantía es 4. Brindar orientación e información a la persona con discapacidad. 5. Se realiza la declaración o entrevista de la persona con discapacidad por el juez. Es decir, que el juez mismo verifique que la persona con discapacidad no puede expresar voluntad. Otra garantía es que el juez realice esfuerzos reales considerables y pertinentes para determinar si la persona con discapacidad puede expresar voluntad y de qué forma. Finalmente, el juez puede determinar de forma excepcional los apoyos y salvaguardias solo para las personas con discapacidad que no puedan manifestar su voluntad y para aquellas con capacidad de ejercicio restringida. En la sentencia se debe precisar a favor de quién son los apoyos y en quién recaerán, y demás requisitos señalados a continuación. Asimismo, se ha establecido de que la sentencia debe emitirse en un formato de lectura fácil, considerando la forma de comunicación y condiciones de la persona con discapacidad. La determinación de las medidas de salvaguardias es obligatoria. Lo mínimo que se debe establecer es el plazo de revisión de las salvaguardias. De manera adicional, se pueden determinar las siguientes salvaguardias. La sentencia de apoyos y salvaguardias puede ser impugnada por la propia persona con discapacidad cuando no se ha tomado en cuenta su decisión, su autonomía y otros derechos. Asimismo, en el caso de designación judicial de apoyos y salvaguardias, cualquier persona está facultada a impugnar la designación judicial de apoyos en los siguientes casos. Así también, en relación a la consulta prevista en el artículo 408 del Código Procesal Civil, procede excepcionalmente en el caso de designación de apoyos para las personas con discapacidad, aquellas que no pueden expresar voluntad o que tienen capacidad de ejercicio restringida.
La vigencia se da a partir de lo siguiente: desde que la sentencia queda consentida, en el caso de ser elevada a consulta, desde que es aceptada por la persona que es designada como apoyos, desde la inscripción en los registros públicos. El juez realiza la revisión de los apoyos y salvaguardias en los plazos establecidos en la sentencia, a fin de determinar su idoneidad y continuidad, evaluando si el apoyo está actuando conforme al mandato encomendado. Para tal efecto puede convocar a una audiencia, solicitar la presentación de documentación pertinente, requerir informes del equipo multidisciplinario, requerir información de instituciones públicas o privadas o cualquier otra diligencia. La designación de apoyos y salvaguardias puede ser variada por la persona con discapacidad o por el juez cuando ella lo haya designado. Finalmente, existen muchos problemas en la aplicación de los apoyos y salvaguardias. 1. Se piensa que las personas con discapacidad intelectual o psicosocial no pueden expresar voluntad. Si la persona con discapacidad expresa quién quiere que sea su apoyo, esta voluntad no puede ser cambiada por el juez de acuerdo a su criterio. El juez designa apoyos con representación para todo y sin límites. Hemos concluido con la cuarta unidad. Muchas gracias por su atención.